Comenzar una sesión donde va a haber una pequeña plática y vamos a hablar de otra parte de recuperando mi poder ante la ansiedad. Estamos esperando un poquito a que pues algunas personas se ingresen. Y vamos a darle seguimiento también por tanto por Zoom como por la pantalla de ¿cómo se llama? De live de Facebook, donde pues ahora sí que vamos a checar cuál es la plataforma que más pues se lleva con con el informe que vamos a proporcionar. Esto lo vamos a estar haciendo en forma recurrente y para que sepan que sí podemos sanar. La cuestión es que tenemos que entrar a un proceso un proceso de disciplina y de llevar a cabo ciertos procesos, ciertas herramientas que en el libro les detallo para poder salir de ese estado de ansiedad. El estado de ansiedad es algo que está sustentado en miedos, está sustentado en bullying. O sea, la ansiedad es un bullying que nos está abrumando, que nos está generando miedo, y el miedo libera en nuestro sistema sustancias que hacen que la ansiedad se convierta en algo perpetuo. O sea, apenas salimos de un ciclo de miedo y entramos a uno nuevo, esto haciendo que nuestro proceso prácticamente sea continuo. En el libro yo detallo algunos procesos de cómo fue que yo fue degradándose poco a poco la situación mía en cuanto sentía yo que mi salud se iba deteriorando, y cómo acudí al médico. Y bueno, me recetaron una serie de medicamentos. Llegué a tomar 11 medicamentos y llegué a bajar hasta 30 kilos. Entonces esto es ahora sí que el resumen propiamente de la primera parte del libro, que ya he leído. Y ahorita lo que vamos a hacer es que voy a leer la segunda parte, en donde yo llegué a bajar a los 30 kilos que les menciono, y también el proceso de recuperación, cómo fue. Entonces sí les pido, ahora el día de hoy es muy importante porque van a saber qué acciones fue las que yo empecé a tomar para avanzar y poder retornar primero de esa caída tan grande de bajar 30 kilos y tener miedo y estar oculto en mi habitación, y regresar a ser una persona con la energía que tengo ahora y con el deseo de vivir, con el deseo de amar, con el deseo de estar aquí presente, y el de darles como misión mía a todos ustedes que están sufriendo en este momento por la ansiedad, el darles un poquito de lo que yo ya atravesé, para que puedan obtener ese equilibrio tanto emocional como espiritual y físico, que es lo que todos buscamos. Bien, les voy a leer una parte del libro en donde yo relato qué fue lo que sucedió después de haber venido del médico, del psiquiatra. Me había recetado 2 medicamentos el psiquiatra. Yo ya había iniciado mis sesiones con el psicólogo, y en el proceso de llegar a la ciudad donde yo vivo, conocí un médico internista que me hizo una nueva revisión, y en esa revisión él me decía: no sé por qué te están dando tanto medicamento, tú te encuentras funcional de tus pulmones, y no deberías estar tomando tanto medicamento que está dañando tu flora intestinal. O sea, él hizo mucho énfasis en la parte alimenticia.
Yo de hecho ya había bajado 30 kilos y él me comenzó a retirar algunos medicamentos gradualmente, porque los medicamentos de tipo psiquiátrico no se deben de retirar porque uno quiera. Son diagnosticados o son recetados por un especialista derivado precisamente de la situación que estamos atravesando. Yo en mi caso no podía dormir, tenía alterado todo mi ciclo circadiano. Yo de hecho me levantaba diariamente a las 3 de la mañana, tenía alteraciones del estómago, constantemente tenía diarrea, dolores del estómago y bueno, les voy a leer parte del libro donde narro esta parte. Dice: un par de meses de que comenzó todo ese proceso, empecé a ir con un médico internista de la ciudad donde vivo. Él me dijo: con esa ansiedad generalizada que tiene, los medicamentos que está tomando les vamos a tener que ir quitando gradualmente, porque se puede ir deteriorando su organismo, pues lo está tomando en forma excesiva. Y de acuerdo a mi diagnóstico, que era el diagnóstico en este caso ya del último médico, que fue el que me ayudó a desatorar toda la enfermedad, él dice, según su revisión, la enfermedad pulmonar y sistema digestivo se estaban dañando y eran altamente funcionales. Así es que empezó a retirarlos gradualmente. En ese entonces, como ya les decía, había bajado yo 30 kilos y estaba debilitado, sin ánimos y sin deseo y sin energía. Sufría cada día que pasaba por los miedos y los malestares que tenía. Con las indicaciones del médico comencé a quitarme poco a poco algunos medicamentos que él me indicó, principalmente los que eran de tipo respiratorio, porque él me decía que yo tenía capacidad respiratoria. Y poco a poquito me fue dejando solamente los del estómago, que fue los que más me costó dejar, pues constantemente estaba suelto o con dolores o con acidez. En ese entonces estaba tomando el medicamento clonazepam, que muchos de ustedes me han preguntado y que lo toman. Y él me lo cambió por otro medicamento también controlado que se llama Ativan. El Ativan es un medicamento que a mí en lo personal me permitió dormir mucho mejor en las noches y poder retornar a la normalidad en mi ritmo circadiano. Ya podía dormir a las 11 de la noche y dormía hasta las 7 de la mañana. Empezó a regularizarse también la cuestión digestiva poco a poco, pero en todo este proceso del que les estoy hablando hubo mucha voluntad de mi parte, porque mi organismo me marcaba levantarme a las 3 de la mañana y yo sentía que como que a esa hora mi sistema, de hecho me levantaba a hacer del baño y mi sistema como que se resistía a entrar al ciclo normal de sueño. Entonces sí debe de haber voluntad mental hacia el cambio que se está gestando, porque si uno sigue en ese ciclo vicioso de los medicamentos, pues si yo no sé si yo hubiera mantenido, o sea, si mi organismo hubiera soportado todos los medicamentos que yo estaba tomando. Entonces el sistema que me dio el doctor fue gradualmente regularizándome, pero los ataques de ansiedad seguían. Yo estaba en mi cuarto, estuve cerca de más de un año que prácticamente no salía porque yo sentía que me moría. Yo tenía miedo, tenía un miedo intenso al quedarme en cualquier parte, de salir de aquí de mi habitación y a sufrir, no sé, un paro respiratorio porque yo sentía que me ahogaba. Entonces, hubo 2 o 3 crisis y en la última, la más fuerte de todas,
Estaba yo en mi habitación, me encontraba solo porque algo que caracteriza esta enfermedad es que como no te encuentras enfermo, o sea, tus estudios aparecen que te encuentras bien, que ahora sí que tu sangre, tu orina, todo está bien. Entonces la familia empieza a darte un trato diferente porque dicen, bueno, pues si encuentras bien, pues como que se empiezan a alejar un tanto y te empiezas a quedar un tanto solo. Entonces en una de esas crisis de las que les hablo, fue tal mi desesperación de sentir que me estaba muriendo y de sentir que yo ya no quería vivir de esa manera, que ese día, y aquí lo relato en el libro, ese día prácticamente yo me entregué al Señor, me entregué y dije, Dios mío, si es tu voluntad que yo no esté aquí, yo ya no voy a luchar contra esta enfermedad. Yo me voy a dejar llevar, me voy a poner en tus manos. Y esto lo relato aquí, se los voy a leer en la parte donde Marcos dice, recuerdo en esos días que en algún momento de sufrir una crisis me puse en manos de nuestro Señor Jesucristo para pedirle por mi salud, o si era su voluntad que yo ya no estuviera aquí. Cuando llegué a ese nivel de entrega y luchar contra mis síntomas, yo detecté que todo cambió. Porque al entregar todo ese miedo, todos esos sentimientos negativos, todos esos pensamientos de cosas del pasado y de estar sufriendo por las cosas del futuro, por estar estresado por mi propio estado, porque todo en mi cuerpo cambió. En ese momento, cuando entregué ese proceso que les acabo de mencionar, en ese momento prácticamente cambió todo. Cuando yo dije, Dios mío, te entrego todo a ti, me quedo yo en tus manos, hágase tu voluntad. Si tú deseas que yo me vaya, me voy, Señor. Ya no luché. Y esto es algo que después lo platiqué con algunas personas y con mi terapeuta y demás, y me decía que eso precisamente fue lo que hizo que yo sanara, y yo se lo transmito tal y como. Él me decía, y también yo lo había visto en otros sitios, que cuando uno lucha contra la ansiedad crece porque es un proceso como si fuera un bullying, como si fuera alguien que te viene a asustar y que viene y te dice, ¡buh! Y tú te asustas, y ese proceso de miedo que te genera un nuevo ciclo que se convierte en algo perpetuo. Hay personas que tienen años viviéndolo, y esto pues hasta la fecha yo conozco de muchas personas que me preguntan, ¿y qué fue lo que hiciste? Y entonces yo les digo, hubo cambios en mis hábitos, y les platico lo que yo les he, ustedes conocen porque en el libro aparece, pero lo primero que comencé a hacer fue precisamente esto de lo que estamos hablando. El haberme entregado totalmente, el ya no tener miedo, es decir, venga, Dios mío, si este es el momento de que yo me vaya, ese temor terrible que yo tenía de morir, ese temor de estar, en ese momento que yo dejé todo eso, en ese momento se gestó un cambio en mí. Empecé a recuperar esa energía, o sea, porque yo me di cuenta, no me voy a morir, o sea, yo ya me entregué y yo no me voy a morir, porque Dios no dispone que yo me muera en este momento. Entonces, mi resistencia es la que está generando el sufrimiento. Yo, al ya entregarme, empecé a sentir esa sensación de poder, o sea, vamos, así se los digo, de poder, porque yo dije, si ahorita que ya me aflojé y dije, Dios mío, ya no voy a resistirme, o sea, porque sentí que me ahogaba y me solté y me dije, pues vamos. Entonces, yo quiero hacer mucho énfasis en este momento, porque de ahí se originaron los demás. O sea, al adquirir, al no tener miedo y al asumir ese valor, ese poder, yo siento que hubo una comunicación total con nuestro Señor Jesucristo, y que me dio el visto bueno, valga el término, para seguir adelante.
pero ahora sin resistirme, o sea, ahora sí que no, sin sufrir. Obviamente yo estaba debilitado y tenía muchas situaciones que la ansiedad, de hecho me seguían dando los procesos de ansiedad, pero ya no me resistía. O sea, seguía teniendo esa sensación de que me voy a ahogar y demás, pero ya no iba yo contra la ansiedad a luchar y a tener miedo, sino me entregué, dejé que fluyera, y cada vez que venía el síntoma, yo decía, va, ahora sí que aquí estoy. O sea, hubo un cambio de actitud, o sea, a nivel mental y a nivel espiritual. Y eso se conectó con mi cuerpo, porque a raíz de eso es que yo comencé a hacer las herramientas que yo les digo en el libro, que después detallaremos en las siguientes pláticas, que fue comenzar a estabilizarme en todos los sentidos, de comenzar a comprender que todo se vive en el presente, porque yo estaba en esa lucha de todo lo de mi pasado y que todo lo que yo había vivido y todo lo que yo sentía y que todo lo que había disfrutado y que ahorita estaba yo solito y yo me hacía la víctima, yo entraba en un ciclo. Entonces yo, cuando entregué todo ese pasado y también dejé de preocuparme qué iba a suceder mañana, yo empecé a vivir este día. Entonces empecé a vivir de veras. Empecé a sentir el poder que Dios me dio cuando yo nací. Y empecé a sonreír y empecé a buscar nuevamente la vida, a buscar nuevamente ese proceso que nos da Dios cuando amanece, y que ahora yo me levanto y le digo, gracias Dios mío, es lo primero que hago. Gracias Dios mío por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Y entonces empiezo a vivir el presente. Empiezo a no estar con ese retroceso hacia el pasado, ni preocupándome por el futuro, sino a estar aquí y ahora, a disfrutar cada respiración profunda, a disfrutar los colores, a disfrutar los olores de este momento, a disfrutar el oído el sonido de los pájaros, de la naturaleza. Yo vivo en una zona donde los pájaros en la mañana cantan hermoso. O sea, yo me había olvidado de todo eso. Yo estaba en mi miedo, se me había olvidado todo eso. Entonces yo los invito a que reflexionen mucho del momento del que les estoy hablando, porque muchos de ustedes están atravesando ese miedo intenso, y ese reciclar el miedo y provocar nuevos, o sea, por no decir que uno, porque no los podemos ni contar, cuántas veces ustedes han retornado al camino del miedo, y eso les va provocando nuevas crisis. Hace un tiempo yo vi una conferencia que me llamó mucho la atención, y quiero dejárselas porque fue algo impactante. Decía que los procesos de miedo generan adrenalina, o sea que entra a nuestro sistema. Esa adrenalina se metaboliza, según lo que decía Enrique Villanueva, que es a quien yo sigo hasta la fecha, se metaboliza en 5 minutos. Y sucede que nosotros apenas sentimos ese miedo, es intenso y demás, y no dejamos ni siquiera ese proceso que se diluye. O sea, a los 10 minutos nosotros ya deberíamos haber metabolizado esa adrenalina, y deberíamos estar en calma, respirando en forma diafragmática y estando calmados. Ya deberíamos de estar calmados. Sin embargo, ¿qué sucede? Que generamos un nuevo estado de ansiedad porque nuestro miedo dispara una nueva dosis de adrenalina. Y entonces ese ciclo se convierte en algo pues que no detenemos. ¿Por qué? Porque no está en nuestro sistema constantemente estos sistemas de alerta máxima de que nuestro cuerpo está mal, cuando en realidad lo sabemos, porque ahora sí que los estudios dicen que estás bien, y tú mismo ya lo conoces. Lo que pasa es que esas alertas hacen que efectivamente nuestro sistema esté en caos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está mandando señales de que está en caos. Entonces,
ese cambio espiritual sumado con este tip que les acabo de pasar, empecemos a trabajar esa parte. Y yo sé, estoy convencido de que ustedes van a recuperar su poder, que van a vivir sin ansiedad. Y algún día de estos nos vamos a ver y ustedes mismos me van a decir, oye, practiqué ese proceso de entrega, de olvidarme del pasado y de estar pensando en el futuro. Y entonces ustedes mismos verán el poder que tienen, ese poder inmenso que Dios les dio cuando nacieron. ¿Sí? Creo que hasta aquí sería la plática del día de hoy. Nada más quería yo darles unos avisos muy importantes de la comunidad. La comunidad, de hecho, bueno, se ha estado en 2 semanas, ha sufrido varios cambios. Es algo dinámico y la verdad yo estoy contento porque yo dije, si mi libro le llega a una sola persona y esa persona la impacto positivamente para que no sufra, para que tenga bienestar, para que encuentre nuevamente el camino, con eso me doy por satisfecho. Y ahorita en los grupos hay más de 200 personas. Para mí es todo un acontecimiento. Y por ahí están personas muy valiosas que me están apoyando y que espontáneamente y de todo corazón lo están haciendo. Es el caso de Adrián Ruiz, que es un gran amigo costarricense. Está el caso de Vanessa Mendoza, que es nuestra nutrióloga y que está trabajando pues en línea con ustedes, le está mandando tips, le está mandando información en línea, en el Facebook también. Y además ella tiene sus cápsulas el viernes para darles información. Esta semana que viene la dieta ketogénica, que es muy importante que la tome nota porque esa les va a ayudar desde el origen, desde la parte nutricional a tener equilibrio. Es muy poderosa esta dieta. Y también el caso de Yossi Rico, ella nos vino a dar su testimonio. Y de hecho, muchas personas me han preguntado, porque el caso de la terapia holística es algo que mucha gente no conoce, se oye raro, pero ¿qué es? Bueno, de hecho yo en este momento y en el último tiempo, algo que me ha dado mucha tranquilidad y mucha energía ha sido el uso de aceites esenciales. Los aceites esenciales, como lo decía muy bien Adrián, pues los están en las plantas. Lo que pasa es que los aceites esenciales de los que habla Yossi Rico son aceites de grado terapéutico, o sea, son esencias, o sea, están al frío, los han sacado y los han sacado pues prácticamente la esencia. Y esto ya mediante procesos que existen estudiados, la ansiedad no es nada ante los aceites esenciales, y obviamente una terapia holística que tiene que ver con la meditación y tiene que ver con la respiración. En esa encuentran el equilibrio sin tomar un solo medicamento. Ese es un camino que yo les recomiendo, porque si yo lo hubiera conocido es el que yo hubiera seguido. Ahorita pues los uso en forma como ayudas terapéuticas en mi vida. De hecho yo tengo aquí ahorita mi aceite esencial, todo el tiempo lo tengo, es parte de mi vida, es parte de mi presente. Y por último también comentarles que el día de hoy se sumó a la fila de la comunidad pues una psicóloga. Ya tenemos como más de una semana que no tenemos psicólogo así de planta. El día de hoy entró a las filas y pues le agradezco mucho a Tania Cardoso Alonso. Ella viene como psicóloga, nos va a ayudar por las mañanas en el grupo para situaciones de crisis y también pues apoyo como el caso de nuestra nutrióloga, el caso de Vanessa, esos casos en los que a lo mejor ustedes requieren alguna terapia. Ellos ya hicieron el compromiso de ayudarnos en línea y pues a lo mejor cobrarles una porción pequeña pues a todos los que necesitamos, tanto de terapia nutricional, o sea, de apoyo nutricional, como de una terapia psicológica, que muchas veces no podemos salir por la cuestión de la pandemia. Entonces, estas noticias para mí eran muy importantes decírsela, y pues les agradezco mucho, espero que no haya salido tan mal esta vez. Estamos improvisando, estamos buscando mejorar nuestros live y la información que les estamos dando, y bueno, espero que haya sido mucho mejor que el de la vez pasada, que lo hicimos atrasados y demás. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta que quisieran que en línea les contestara, o sea, a los que nos están viendo, si hay alguien que nos esté por ahí, que nos pudiera monitorear. No sé si yo por aquí veo que sí están conectados algunos, pero
Si desean hacer alguna pregunta de lo que escucharon el día de hoy, con todo gusto, ahorita que estoy aquí en línea, pues ahora sí que lo podemos contestar con mucho gusto. A ver, vamos a dar un par de minutos y si pues están, yo creo que están tranquilos y espero que lo que les transmití el día de hoy pues haya sido de utilidad. El live pues va a quedar grabado en el sitio de Recupera tu Poder. Yo ahorita el día de hoy hice un monitoreé con Zoom. También les puse por ahí el vínculo pues para ver cuál es el mejor, porque el Zoom pues nos manda un enlace, podemos mandar un enlace desde la mañana, y entonces la gente se entera desde antes que lo que sucede en live, que muchas veces es en el momento, y a veces no les da tiempo a conectarse. Entonces, pues no más que reiterarles, pues les agradecerles pues que nos estén escuchando, y saben que cuentan con el grupo, en el grupo pues con todo el apoyo que ya les hemos estado ofreciendo, y estamos abiertos a escucharlos. Posteriormente, a mí se me ocurre empezar al mes, no sé, porque me gustaría que al mes y medio, empezáramos a escucharlos también a ustedes, que dieran pues ahora sí, su testimonio de cómo van, de cómo les está sirviendo el libro, y que nos retroalimenten, porque pretendemos, al menos el caso de Adrián o mío, son cuestiones ya de vida, ¿no? Son misiones que nos hemos impuesto, y que pues las hacemos con mucho gusto, ¿eh? Bueno, pues veo que no hay ninguna pregunta, y pues les agradezco mucho por su apoyo y por su pues no sé, estar allí solidarios. Y recuerden que el grupo tiene un proceso en el que debemos ahora sí que ser empáticos, porque nosotros somos los que sabemos lo que es la ansiedad. Entonces, cuando alguien nuevo llegue, apapáchenlo, ¿sí? O sea, en ese momento díganle: aquí estamos contigo, somos alguien más como tú, pero estamos ya en el camino, ya estamos en comunidad, ¿en qué te podemos ayudar? O sea, porque yo veo que de repente hay un poco de apatía cuando alguien llega nuevo, o ahí mismo en el grupo. El grupo fue creado para eso, para crear empatía, para ayudarnos mutuamente y para desarrollarlos. Así es que, pues a echarle ganas, vamos para adelante. Cuídense, que Dios los bendiga y recuperen su poder, estamos con todo.